Vamos entonces a empezar a partir de ahora. Bueno, la infalibilidad papal, digamos que es una doctrina que establece que el Papa, ¿sí? Como sucesor de Pedro, cuando se expresa en ex cátedra es infalible en materias de fe, doctrina y moral. Voy a leer parte de este libro que se llama Tú eres Pedro, de Mauricio Madrid Malo, el papado en la historia. Vamos a hablar precisamente de lo que es el vicario infalible. De conformidad con la doctrina católica, en Cesarea de Filipo el Señor prometió a Pedro el primado en el colegio apostólico. Más tarde, después de la resurrección junto al mar de Galilea, el maestro confirmó al pescador de Bethsaida en su cargo primacial. Los católicos creen que Simón Pedro fue constituido por Cristo como primero entre los apóstoles y como cabeza visible de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente la posesión de la plena y suprema autoridad sobre aquella. Según lo definen el Concilio de Florencia en 1439 por medio del decreto Latenur Celi, Alégrense los cielos, y Concilio Vaticano I en 1870 por medio de la Constitución Pastor Eternus o Pastor Eterno, Pedro hizo las veces de Cristo en el gobierno exterior de la iglesia militante o peregrinante y fue por lo tanto su vicario en la tierra. La palabra latina vicario se origina en la expresión vice agere, hacer las veces de alguien, o sea, embajador, ¿no? También creen los católicos que por institución del derecho divino, Pedro ha tenido en todos los tiempos sucesores de su primado de honor y de jurisdicción. Tales sucesores son los hombres que desde el año 67 de nuestra era han ocupado la sede episcopal de Roma. Finalmente, la Iglesia Católica enseña que Pedro y a los demás papas legítimos en cuanto a pastores y maestros supremos de la grey cristiana ha correspondido siempre el primado al magisterio pontificio. Esto significa que el papa es infalible cuando habla ex cátedra, no siempre. Y ojo, infalible es que no falla, no que no peca, porque es un ser humano y peca como cualquier ser humano. Infalible desde la cátedra, o sea, solo en ese momento. Cuando haciéndolo como pastor y maestro de todos los fieles y en ejercicio de su autoridad apostólica suprema, define cierta doctrina de fe o de costumbres. En la historia de la iglesia, solo dos ocasiones los romanos pontífices han hablado explícita y rotundamente como sujetos de infalibilidad. O sea, no quiere decir que antes no lo hayan hecho, sino, eh, digamos, a partir de que es decretada la infalibilidad, han habido dos episodios, pero antes de eso han habido otros que ahorita voy a mencionar. Eh, la primera, o sea, después de decretado este dogma, fue con Pío IX en 1854, antes del Vaticano I, que definió por la bula Ineffabilis el dogma de la Inmaculada Concepción de María. La segunda fue con Pío XII, Pío XII, en 1950, 80 años después, dar entrada en vigencia del Pastor Eternus, por la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, y definió el dogma de la Asunción de la Virgen al cielo. En síntesis, el dogma católico atribuye al Papa como sucesor de Pedro dos cosas. La primera de ellas es la plenitud de la suprema potestad directa, ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia universal y sobre todas las iglesias particulares, sobre todos los pastores y sobre todos los fieles, no solamente en asuntos que tocan a la fe y a las costumbres, sino también en los relacionados con la disciplina y el gobierno. La segunda es la cualidad de no poderse equivocar cuando define ex cátedra en materia de fe y de moral, de manera que en tal caso las definiciones pontificias son, como se lee en la Constitución Pastor Eternus, irreformables por sí mismas y no por consentimiento de la Iglesia. O sea que si en este debate mi contraparte va a ponerse a hablar de que un papa pecó, que un papa tenía esposa, moza y sucursal,
Pues bueno, eso ya son cuestiones de pecados, que un papa desenterró a un cadáver y lo juzgó y volvió y lo enterró. Bueno, eso son cuestiones de comportamiento, eh, de pecado de las personas, pero estamos hablando de la infalibilidad, no de la impecabilidad, porque no existe la impecabilidad en los seres humanos, ¿sí? Bueno, debidas excepciones, como creemos en María Santísima y en Jesucristo, primeramente. Eh, bueno, dice, a partir del siglo XI y especialmente desde 1870, algunas exposiciones sobre la doctrina de la función papal han sido tomándose cada vez más centralizadas y maximalistas hasta el punto de presentar al sucesor de Pedro como un hiperobispo, como pastor de una inmensa diócesis constituida por toda la iglesia, como alguien puesto por encima de los demás obispos, a la manera de un monarca absoluto, sin reglas ni límites distintos a los trazados por la ley divina. Pero hoy muchas voces piden, tanto en la iglesia como fuera de ella, que los teólogos y los expertos en la ley canónica, dejando de lado las exageraciones y las distorsiones de otros días, presenten, dentro de los términos más exactos y pastorales, la misión de gobierno, de servicio y de fraternidad confiada al obispo de Roma. O sea, el Papa no es un tirano, no es un monarca absoluto, ¿ok? El Papa es el signo de unidad en la Iglesia Católica entre todos los obispos y todas las sedes. Bueno, los historiadores del Concilio Vaticano II recuerdan que allí fue rechazada una fórmula según la cual el Papa solo debe dar cuenta a Dios del ejercicio de su privado. Ahora, el Concilio Vaticano II, como habíamos nombrado en la Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, y en el decreto Christus Dominus, Cristo Señor, documentos cuyas enseñanzas sobre el asunto pueden sintetizarse en 4 afirmaciones. Por la consagración sacramental y la comunión jerárquica, los obispos quedan constituidos en miembros del cuerpo episcopal, el llamado colegio episcopal, órgano encabezado por el romano pontífice que sucede y da continuidad al colegio de los apóstoles. 2. Cada uno de los obispos tiene en su iglesia particular toda potestad ordinaria propia e inmediata requerida para el ejercicio de su ministerio pastoral. 3. La potestad pontificia de regir la iglesia toda no implica para el Papa la atribución de anular, absorber o sustituir la jurisdicción rectamente ejercida en una diócesis por el obispo respectivo. 4. Los obispos son vicarios papales distribuidos no son vicarios papales distribuidos por todo el mundo, sino pastores que en las iglesias particulares hacen, por haber recibido la plenitud del sacerdocio, lo que el obispo de Roma hace en la iglesia universal: ser fundamento y principio visible de unidad. El obispo de Roma, puntualiza el padre Tillard, no es un superobispo. Su función, que responde a su potestad, encaja dentro de la misión confiada al cuerpo episcopal y como tal se ordena a su servicio. Bueno, antes de seguir con este temita, entonces vamos a mirar algo que es de la Biblia. Eh, bueno, dice, la referencia al primado petrino se dieron a partir del siglo II. Tertuliano y Cipriano afirmaron que la iglesia fue edificada sobre el apóstol Galileo. Clemente de Alejandría llamó a Pedro el elegido, el escogido, el primero entre los discípulos. Cirilo de Jerusalén lo proclamó como sumo apóstol. León Magno lo consideraba como el único a quien se escogió entre todo el mundo para ser cabeza de todos los pueblos llamados, de todos los apóstoles y de todos los padres de la iglesia. Venancio Fortunato le dio el título de príncipe de las llaves. Tomando como base estas afirmaciones, empezó a construirse la enseñanza católica sobre el oficio del Papa. Vaticano I, en su constitución Pastor Eternus, presentó al pontífice romano bajo la imagen de jefe o superior de la iglesia, atribuyéndose no solo la plena y suprema potestad de la jurisdicción, sino la infalibilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vamos a seguir ya con el aspecto, un poquito bíblico de este asunto. Muy bien. Upa, se me fue el tiempo volando.
Por ejemplo, Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ese texto, en griego dice epitaute te Petra. Y taute es lo opuesto de aute. O sea, si Jesús hubiera dicho que él es la piedra sobre la cual edificaría la iglesia, hubiera utilizado la expresión aute, pero utilizó la taute. Aute, taute. Sobre ti, taute, Petra, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Si Jesús hablara de él, pues entonces hubiera dicho aute, pero no lo hizo. Lo hizo usando, nombrando pastor a Pedro. Por otro lado, tenemos a Lucas 22:32, cosa que es muy interesante. Miren que el mismo Jesucristo, vamos a mirar lo que dice Lucas 2, okay, 22:32 rápidamente, porque me quedan 4 minutos. Dice lo siguiente. Dijo también el Señor desde el 31, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. O sea, Satanás quiere fregarlos, quiere ponerlos a dudar y todo. Pero yo he rogado por ti, solo por él. ¿Qué? Para que tu fe no falte, dice la Reina Valera, o tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Satanás quiere zarandearlos, ponerlos a dudar, dispersarlos, pero yo he rogado solo por ti, ¿sí? Para que tú permanezcas incólume, o sea, para que tu fe no desfallezca. Por eso Jesucristo constituye en Pedro la infalibilidad papal, porque sobre todos sus discípulos, todos sus apóstoles, solo pide sobre él para que su fe se mantenga firme, intachable, inconmovible. Y esto pues hay que refutarlo si mi compañero quiere hacerlo con Biblia. Ok, en Juan 21:14 y 15, donde le dice Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Le da el oficio de pastor sobre toda la iglesia católica. También tenemos otros textos como Hechos 2:14, los voy a mencionar rápidamente porque me quedan 2 minutos 33 segundos. Hechos 2:14, que es donde Pedro, sobre todo, todos el día de Pentecostés, dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz él y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo que os dicho por el, ¿qué? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Bueno, y entonces comienza a explayarse y a dar cuenta, lleno del Espíritu Santo, él es el que habla y explica qué es lo que sucedió en Pentecostés. Entonces, ¿por qué creemos que el Papa es infalible en materia de doctrina, fe y moral cuando habla ex cátedra? Porque está asistido por el Espíritu Santo, y si está asistido por el Espíritu Santo, no puede cometer errores doctrinales, a menos que el Espíritu Santo sea falible, ¿sí? O no tenga el suficiente poder para poder guiar al pastor establecido sobre los demás pastores por el mismo Jesucristo. En Hechos capítulo 15 también, lo vamos a leer rápidamente, desde el 28 y 29 dice lo siguiente, eh, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeron más cargas que estas indispensables, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre de los animales, de la impureza. Toda esta decisión la comienzan a dar precisamente porque Pedro en los versículos anteriores comienza, ¿sí?, a decir que él fue elegido por Dios desde el comienzo para hablar a los gentiles y para enseñar la doctrina. Y eso se confirma en este lugar. Ahora, en la historia, el Papa León I, en el año 449, en su carta a Flaviano, ¿sí?, habla de las dos naturalezas de Cristo y es tomada esto por el Concilio de Calcedonia. Esta es una prueba de la infalibilidad papal de León I cuando hace esta carta. El Papa Gatón en el año 680 hace su carta donde habla de las dos voluntades de Cristo, la suya y la del Padre.
recibida por el Concilio de Constantinopla. Benedictus Deus de Benedicto XII habla de la visión beatífica de los justos antes del juicio en el año 1336. Y se me acabó el tiempo, pero bueno, hay al menos 7 momentos históricos donde la infalibilidad papal, antes de ser decretada y después de ser decretada, fue ejecutada después de lo que ya hemos mencionado de los ejemplos bíblicos con Pedro. Muchísimas gracias, y entonces el paso en este momento vamos a dárselo a Isaac. Isaac, cuando tú estés listo, puedes comenzar. Aquí tengo el tiempo. Sí, gracias. Gracias, Rodrigo, adelante. Gracias. Bueno, okay. Igual quiero pensar que sí me escucho bien, ¿no? Bueno, pues con la ayuda de nuestro Dios, voy a comenzar con mi intervención, con la ayuda del Señor. Y primeramente quiero hablar un poco acerca de cuáles son las razones por las cuales yo no creo en la infalibilidad papal. Es verdad que no soy católico y que me identifico más con la rama evangélica, pero pues no estoy representando a nadie en especial, simplemente estoy defendiendo mi convicción personal, ¿no? Y lo que yo creo a la luz de las escrituras y de la historia de la razón. ¿Por qué no creo en la infalibilidad papal? Bueno, en primer lugar, porque esta doctrina no fue enseñada por Jesucristo, tampoco fue enseñada por los apóstoles. Ese es el punto. Si nosotros queremos regresar al origen, si nosotros queremos tener la doctrina verdadera y una doctrina original, tenemos que regresar, como lo dice la palabra original, al origen, al principio. Y en el principio, pues los apóstoles nunca enseñaron que habría sucesores de ellos, nunca enseñaron que su ministerio apostólico dado por Jesucristo sería heredado y transferido a otros discípulos. Y por ende, la infalibilidad doctrinal que ellos recibieron por el Espíritu Santo en San Juan capítulo 14 sería transferida a otros discípulos. Eso no existe en la Biblia. Estamos de acuerdo en que los apóstoles eran infalibles en la doctrina, no en sus acciones humanas, tampoco en la moral, porque como lo dijo Pablo en 1 Timoteo 1:15, en Romanos capítulo 3, capítulo 2 y en muchos otros pasajes, pues los apóstoles eran pecadores, todos eran pecadores. Entonces, realmente lo único en lo que sí estoy de acuerdo con Rodrigo y con la Iglesia Católica es que los apóstoles tenían infalibilidad doctrinal cuando se trataba de la revelación de la palabra de Dios, y esa revelación ya quedó registrada y respaldada en las Santas Escrituras. Entonces, no podemos afirmar que la infalibilidad doctrinal que estos apóstoles recibieron fue transferida a otros discípulos por el simple y sencillo hecho de que no podemos comprobarlo con las Escrituras. O sea, no hay ningún tipo de insinuación, no hay ningún tipo de testimonio donde el apóstol Pedro o el apóstol Pablo hayan dicho que pues habría herederos de su ministerio. O sea, eso simplemente pues, no existe en las Escrituras, ¿no? En primer lugar, ya hablando de las pruebas en contra de la infalibilidad papal, las contradicciones en las declaraciones papales demuestran que los papas no son infalibles. Repito mi premisa. Las contradicciones en las declaraciones papales demuestran que no son infalibles. ¿Por qué? Bueno, porque conforme al Concilio Vaticano II, conforme a la Constitución dogmática y a las declaraciones del Magisterio Católico, los papas son infalibles en temas de dogma, fe y moral. Por tanto, lo que dice un papa hablando de moral, hablando de fe o hablando de doctrina es infalible. No se puede cuestionar, es la verdad absoluta. Bueno, si es la verdad absoluta, entonces yo pregunto, ¿cuál de los papas que se contradicen tiene la razón? Primer ejemplo, Juan Pablo II dijo en su momento que María es corredentora. Y el Papa Francisco, el actual Papa, ha dicho que María no es corredentora. Entonces, ¿cuál de los dos papas infalibles tiene la razón? Usted podría decir, amigo, pues los dos tienen la razón, pero eso es algo completamente imposible, conforme a las leyes de la lógica y de la filosofía, porque dos declaraciones contrarias no pueden ser verdaderas.
Yo no puedo decir que el universo existe y a la vez no existe. Es un sinsentido. O el universo existe o no existe. Entonces, una de esas dos declaraciones que se contrarían entre sí tiene que ser verdadera y como consecuencia la otra tiene que ser mentira. ¿Quién mintió? ¿Juan Pablo II cuando dijo que María es corredentora? ¿O el Papa Francisco I cuando dijo que no es corredentora? ¿Quién es el que está mintiendo? El Papa Adriano II declaró el matrimonio civil como válido, pero después el Papa Pío VII dijo que no era válido. Aquí tenemos otra contradicción directa entre dos papas que se supone que son infalibles. Otro ejemplo, el Papa Eugenio IV condenó a Juana de Arco a ser quemada por bruja mediante un acto de ex cátedra. Sin embargo, en 1919, el Papa Benedicto IV declaró a esta mujer como santa. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿El Papa anterior, que en este caso era Eugenio IV, o el Papa Benedicto IV? Porque un papa dijo que Juana de Arco era una hereje y el otro dijo que no era hereje, que era una santa. Entonces, total, o Juana de Arco es una santa o es una hereje. Entonces, cuando vemos en la práctica, nos damos cuenta que esta doctrina es falsa, porque en la práctica no se puede sostener, porque no todos los papas, pero muchos de ellos se han contradicho abiertamente durante muchos siglos. Entonces, esto demuestra que esta doctrina es una falsedad, es una patraña. ¿Por qué? Porque los apóstoles verdaderos de Jesucristo jamás enseñaron esto. El propio Jesucristo ni siquiera enseñó esto. Es más, la propia Iglesia Católica no enseñaba esto de manera explícita. No fue hasta después de muchos siglos que esta doctrina vino a ser una realidad. Algunos pueden decir, no, pero es que hay padres de la iglesia que hablaban de esa doctrina. Bueno, tienes que darme el contexto de las palabras de estos supuestos padres de la iglesia, entre comillas. Tienes que darme el contexto de esas declaraciones. Y en segundo lugar, no son canónicas. El propio Concilio Vaticano II establece que los padres de la iglesia no son inspirados y tampoco los papas son inspirados. Ahora, Inocencio III, Clemente IV, Gregorio XI, Adriano VI, Paulo IV, todos estos papas manifestaron una clara tendencia a negarse a creer o hacerle creer al pueblo católico que ellos eran infalibles. Entonces, ¿cómo puede ser que los papas sean infalibles cuando muchos de ellos no creían en esa idea? Otro punto a resaltar es que la mal llamada santa tradición y el magisterio pues son mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Están descalificadas para hacer una revelación verdadera de Dios porque se contradicen. Entonces, esas declaraciones, esos dogmas divinamente revelados no pueden ser verdaderos porque contradicen la Biblia y porque contradicen a otros papas que enseñaron todo lo contrario. Mira lo que dice en este apartado del Concilio Vaticano I, porque el Espíritu Santo no le fue prometido a los sucesores de Pedro, repito. El Espíritu Santo no le fue prometido a los sucesores de Pedro. Dice, a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina, ¿qué cosa? Revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu puedan preservar incólume y explicar con toda fidelidad la revelación del depósito de la fe transmitido por los apóstoles. En español, los papas, conforme al magisterio, no pueden propagar nuevas doctrinas. Lo que tienen que hacer es conservar la doctrina original o la doctrina enseñada por los apóstoles pura, que no sea adulterada, que no sea modificada. Pero sabemos que en la práctica nunca han respetado este principio del Concilio Vaticano II, de esta constitución dogmática. ¿Por qué? Bueno, porque después de eso tenemos, por ejemplo, el dogma de la Asunción de María, que fue una doctrina nueva. No fue una doctrina que ya existía, sino una invención contraria a la Biblia. Sí, porque en las Escrituras se nos enseña que Jesucristo fue asunto a los cielos, pero no se nos enseña que María fue asunto a los cielos, o sea que no es el tema del debate, pero solamente es una forma de hacer patente la falsedad de esta doctrina de la infalibilidad papal. Ok, vamos a darle para abajo. Otro asunto por el cual no creo en esa doctrina y se tiene que resaltar es que la infalibilidad real no es un poder para dar una misa o una
¿cómo se le dice? Como una enseñanza, una predicación, una explicación ex cátedra, ¿no? La infalibilidad real no tiene nada que ver con revelar nuevos dogmas. La infalibilidad real de la Biblia fue la inspiración divina que Cristo le dio a sus apóstoles, bueno, al Espíritu Santo, para que los apóstoles predicaran el Evangelio y lo dejaran registrado con el poder del Espíritu Santo, de tal manera que este misterio fuera tomado como algo infalible. Me avisas cuando me falten 2 minutos, por favor, Rodrigo. Juan 14:25, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gálatas 1:11, el ministerio que dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces los apóstoles de Jesucristo reciben los mandamientos de Dios, reciben la doctrina revelada por el Espíritu Santo con infalibilidad y la entregan, hablándola y escribiéndola. Segunda de Tesalonicenses 2:15. A lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por epístola nuestra. Efesios 3:1 al 4, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la manifestación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, esa revelación, esa infalibilidad canónica doctrinal ya fue entregada por los apóstoles de Jesucristo y quedó registrada en la Biblia. Ya no hay apóstoles en este tiempo, por tanto, esa infalibilidad ya no existe, porque quienes la aportaron ya la ejecutaron y nos la dejaron escrita en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas antes por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Entonces, la infalibilidad y canonicidad ya quedó respaldada y registrada en las Santas Escrituras. Y nosotros no podemos aceptar nuevas doctrinas infalibles extrabíblicas, y mucho menos si son contrarias a las Santas Escrituras. En Gálatas 1:8 se nos dice que no podemos aceptar otro evangelio, aunque nos lo anuncie un ángel, aunque nos lo anuncie un ser celestial. En 1 Timoteo 6:13 nos enseña que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cosas que no conoce. Ahora, otro punto. Los apóstoles no fueron infalibles en sus acciones humanas, y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, cuando la Biblia registra que el apóstol Pablo, confrontó al apóstol Pedro. Repito, lo confrontó, no solamente por una acción humana, sino porque estaba actuando mal conforme a la doctrina. Ojo, Pedro no estaba enseñando doctrina en ese momento. Cuando Pablo confronta a Pedro, Pedro no estaba predicando, Pedro no estaba dando una conferencia, no estaba dando una enseñanza. El apóstol Pedro con sus acciones estaba contradiciendo la sana doctrina, porque se apartaba de los judíos, sí, por miedo de los gentiles, por miedo de los de la circuncisión. Y Pablo lo confronta, ¿verdad? Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, les resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces Pedro se equivocó en la doctrina, no enseñando, no predicando, no escribiendo cartas, no, en sus acciones él se equivocó, negó al Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, ¿existe la infalibilidad? Sí, pero en este tiempo nadie la aporta. No existe un solo ser humano, escúchame bien,
en toda la faz de la tierra que en el presente tenga la infalibilidad y la canonicidad para dar doctrina infalible. Porque si la tuviera, tendríamos que aceptar doctrinas extrabíblicas. Tendríamos que aceptar otro evangelio. Tendríamos que aceptar otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 5. 5 en adelante. Entonces, si ya tenemos el evangelio, si ya tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, no necesitamos más doctrina revelada. No necesitamos más dogmas divinamente revelados. Tenemos el derecho de creer lo que queramos, pero si creemos algo tenemos que probarlo. No con los documentos de mi iglesia, no con las cartas de la literatura patrística, sino con la razón y con las escrituras. Y ustedes pueden decir, es que nosotros no somos sola escritura, es verdad, ustedes no creen en el principio de sola escritura y se les respeta, pero hay un detalle muy importante, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Las declaraciones de un papa no son palabra de Dios, y no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en su segundo concilio vaticano. Los papas no son inspirados por el Espíritu Santo, por tanto lo que ellos dicen no es la palabra de Dios. Tiempo, qué pena que se me olvidó Sí, anunciar. no te preocupes, gracias. Estaba aquí tomando nota atenta. Bueno, bueno, bueno. Dame un segundo. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, ahorita pasamos a lo que son las refutaciones, ¿cierto? Muy bien. Listo. Vamos a empezar. 10 minutos, ¿no? Ta, ta, tan, ta, tan. Ok. Vamos a empezar ya. Bueno, primero dice Isaac que la doctrina de la infalibilidad no fue enseñada por Jesús y los apóstoles. Si ustedes no recuerdan, lo recuerdan bien, yo les cité Lucas 22:32, donde él le dice, Jesucristo le dice a Pedro que Satanás ha pedido zarandearlos, cribarlos como trigo, pero que él ha pedido por él, por Pedro, para que su fe se mantenga firme. Con eso dice, y le dice, y luego tú ve y confirma a tus hermanos. Entonces, sí está en la Biblia. Por otro lado, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y recuerden que utilizó el taute, tú, no el aute, yo. ¿Ok? Otro elemento, vamos a ver, dice que está de acuerdo en que, y con la Iglesia Católica, en que los apóstoles eran infalibles en materia doctrinal. Bueno, ya con esto se acabó el debate. O sea, si él ya reconoce que la infalibilidad existe y existe desde los apóstoles, pues ¿de qué estamos hablando? Los apóstoles eran seres humanos. Entonces, ¿y por qué él asume que ellos eran infalibles? Porque estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo solo estuvo durante el siglo I y cuando se murió Juan, ¿se acabó el Espíritu Santo? Y sería bueno hacerle esa pregunta, Isaac. ¿O es que el Espíritu Santo, como en el protestantismo, manda para un lado, manda para el otro, enseña, con la misma Biblia, a uno les enseña una cosa, a los otros les enseña lo contrario? Sí, miren, con la misma Biblia los pentecostales creen algunos en la Trinidad, otros en la unicidad, otros creen en el arrianismo, ¿sí? En que Jesucristo es un Dios menor que el Padre, con la misma Biblia. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en todas esas iglesias?
¿Será que Jesús se equivocó cuando dijo que nos iba a mandar otro consolador y que nos iba a enseñar todo lo que el Espíritu Santo nos iba a recordar todo lo que Él nos ha enseñado? Bueno, ok, sigamos. Dice que esta infalibilidad no fue transferida porque no podemos comprobarla con las escrituras. Si eso es cierto, entonces la iglesia de Cristo se acabó en el siglo I. Porque ya según Isaac, en el siglo II ya no había Espíritu Santo que guiara la verdad completa, ni en el tercero, ni en el cuarto, donde solo existía catolicismo. ¿Será que tuvimos que esperar a 1940 o a 1901 cuando aparece el pentecostalismo, o en 1940 cuando aparecen los evangélicos, para que volviera el Espíritu Santo a la tierra y enseñara la verdad como es? Porque como ya eso no se transfirió, sino se murió en el siglo I. Entonces Jesucristo mintió porque dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia. Si ya no hay Espíritu Santo, si ya no hay infalibilidad, pues ¿de qué estamos hablando? Entonces ya no hay iglesia. Ahora, habla de las contradicciones de los papas. Bueno, dice que Juan Pablo II habla de que María era corredentora y el Papa Francisco dice que no. Le voy a pedir a Isaac que me muestre dónde el Papa Juan Pablo II estableció el dogma de María Corredentora, o donde el Papa Francisco estableció el dogma de que María no es corredentora. Ninguno de los dos estableció un dogma en favor o en contra de la corredención de María. De hecho, esas son posiciones teológicas, algo muy distinto, aspectos en los que la iglesia permite la discusión teológica. Pero eso no quiere decir que uno se haya equivocado y el otro esté bien, ¿no? Simplemente que son aspectos abiertos a la discusión teológica. Ahí no hay dogma. No existe el dogma de María Corredentora, y si no, que me lo muestre. Que el Papa Adriano dijo que el matrimonio civil era válido y otro Papa dijo que no. Bueno, pues eso no es doctrinal, es una cosa disciplinaria, que la iglesia podía aceptar como válido un matrimonio por el estatuto civil. Es algo de materia legal, derecho canónico. Esto no tiene nada que ver con dogmas ni con doctrinas, sino con derecho canónico. Bueno, esto es lo que demuestra que se desconoce en el protestantismo realmente lo que es la infalibilidad papal. Dice que Eugenio IV mandó a quemar a Juana de Arco y Benedicto IV la declaró santa. Bueno, en realidad el que la mandó quemar fue Carlos VII, porque Juana de Arco negaba su reinado. Y yo que sepa que el rey Carlos VII no era papa. Sí, que en esa época estaba Eugenio IV como papa, sí, pero no fue Eugenio el que la mandó quemar. Eso es un anacronismo. Bueno, digamos una imprecisión histórica tremenda. Ahora, él dice que la interpretación, bueno, que la Biblia ahí quedó consignada y esa es la doctrina pura y estable. Ahorita vamos a hablar en las preguntas de ese temita. Dice que la Biblia no habla del dogma de la Asunción de María. Apocalipsis capítulo 12 lo dice claramente. Listo. Dice, la infalibilidad no es un poder para nuevos dogmas. Bueno, eso es triste decirlo porque en Hechos capítulo 15 los apóstoles establecen un nuevo concilio donde se establece que a los gentiles no hay que pedirles la circuncisión del prepucio del pene. Si ellos fueran sola escritura como mi hermano Isaac, pues obviamente hubieran recurrido al Antiguo Testamento y simplemente dijo, aquí en la Biblia dice
que todo aquel que se quiera unir al pueblo de Israel debe ser circuncidado en el prepucio del pene. Santo remedio, pero ¿qué hicieron? Dictaron un nuevo dogma, que no. Yendo en contra de la sola escritura. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Mm? Entonces, la infalibilidad sí es un poder para crear nuevos dogmas. Ya no es necesaria la circuncisión del prepucio del pene. Si no, él estaría circuncidado y yo también. No en el corazón, sino en el pene, ojo, ¿no? Bueno. Muy bien, dice, bueno, da un poco de citas sobre el Evangelio. Vamos a ver eso más adelante. Ahorita no lo voy a tratar porque está acabando el tiempo. Habla de Juan 14:25. Muy bien. Dice que ya no hay apóstoles. ¿En qué parte? Bueno, él dice que él es solo la Biblia. Por favor, me da la cita de la Biblia donde dice que ya no hay más apóstoles. Porque en Efesios o en Gálatas, capítulo 4:11, dice que son 5 ministerios bíblicos. En ningún lado dice que iba a desaparecer los apóstoles. A mí me tiene que mostrar con su Biblia, ya que él dice que solo la Biblia, la cita donde dice, y los apóstoles se acabarán en el primer siglo con la muerte del último apóstol. Si no me da eso, entonces él está inventando un nuevo dogma que no está en la Biblia. Pongan la lupa. Bueno, y el clásico recurre al texto donde dice que Pablo confronta a Pedro por su comportamiento. Pero no por lo que él enseñaba en la doctrina, dice, sino porque cómo él se comportó frente a la doctrina. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que lo confrontó por el pecado de Pedro, no por la enseñanza de Pedro. Así de sencillo. Entonces, ese texto ya está mandado a recoger y eso está más que refutado. Porque Pablo no refutó o no confrontó a Pedro por la doctrina, sino por el comportamiento de Pedro. Y hasta él mismo lo reconoció. O sea que ahí no hay nada que hacer. Si él quería negar con ese texto la infalibilidad papal de Pedro, pues perdió el avión. Tiempo, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos 10 minutos para ti, para tu refutación, cuando tú quieras. Sí, gracias. Gracias. Avísame cuando me falten 2 minutos, por favor. Ok. Muy bien. Bueno, voy a comenzar desde donde se quedó Rodrigo. Él habla de Gálatas 3, ¿verdad? Y dice que supuestamente el texto de Gálatas 3 ya está refutado. En pocas palabras, Rodrigo Calva está diciendo que él está refutando la Biblia. O sea, Rodrigo está refutando la Biblia. Hágame el bendito favor. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? Rodrigo es la palabra de Dios y la Biblia no lo es. Ahí se los dejo de tarea. Segundo, él dice que Pablo no confrontó a Pedro por un error doctrinal y eso no es lo que dice el texto. Porque el texto dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Repito, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces, claramente aquí nos damos cuenta de que el error de Pedro no solamente fue un aspecto moral, sino que el error de Pedro fue una falla en su comportamiento que atentó contra la doctrina, lo cual demuestra que Pedro no era infalible como ser humano. Ahora, Rodrigo dice que yo dije que sí existe la infalibilidad papal y que yo reconocí que los papas son infalibles. Yo nunca dije eso. Yo dije que todos los apóstoles, no solamente Pedro, porque la Iglesia Católica enseña que solamente Pedro era el único infalible y todos los demás no eran infalibles, y eso no es verdad. Porque conforme a la Biblia, todos los apóstoles recibieron la infalibilidad y la canonicidad y la revelación y la inspiración, ¿sí? Para escribir las cartas del Nuevo Testamento. Según de Pedro 1:20, ¿sí? Porque aquellos hombres fueron hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y puedo mencionar otros textos, pero no tengo tiempo. Entonces, yo nunca dije
que existe la infalibilidad papal. Tampoco dije que en este tiempo exista la infalibilidad. En este tiempo no existe. Grábatelo en la cabeza, querido amigo, amado hermano, apreciable audiencia. No existe la infalibilidad doctrinal en este tiempo. Esa infalibilidad le fue dada únicamente a 12 apóstoles. Primero le fue dada a 11. En San Juan 14, Hechos 1:1, y en San Juan 14 y Hechos capítulo 1 al 2. Después le fue dada a Pablo en Gálatas 1:11. Cuando él dice que el evangelio que él enseña no era según los hombres, sino que él lo recibió por una revelación directa de Jesucristo. Y en Efesios 3 también dice que recibió la revelación y la puso por escrito. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 4. Entonces, solamente 12 apóstoles recibieron la infalibilidad doctrinal, nadie más. En la Biblia no se enseña que después de esos apóstoles se levantarían nuevos apóstoles que heredarían esa infalibilidad. Eso no está en la Biblia. Los apóstoles nunca dijeron eso y Rodrigo no pudo refutar eso. Rodrigo no pudo probar que el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, el apóstol Juan o cualquier otro apóstol haya dejado un testimonio por escrito donde se diera fe y certeza de que la infalibilidad y el ministerio apostólico se transferiría al obispo de Roma, se transferiría a sucesores. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y si hay sucesores de los apóstoles, no solamente el obispo de Roma sería infalible, todos los obispos, desde el siglo I hasta nuestros días, toda la sucesión de obispos, todos deberían ser infalibles, porque si todos eran sucesores de los apóstoles, todos tenían que tener la infalibilidad papal, la infalibilidad doctrinal, perdón. No solamente Pedro, no solamente Lino, ni los supuestos herederos de Pedro. O sea, ahí hay una contradicción. Si tú dices que los obispos, ¿sí?, son sucesores de los apóstoles, y si todos los apóstoles eran inspirados e infalibles en la doctrina, entonces todos los obispos tienen que ser infalibles y no solamente el Papa. Ahí está la clara falsedad de esta falsa, ¿verdad?, repetición, doctrina. Ahora, Rodrigo contradice su propio magisterio. Rodrigo le llama mentirosa a la Iglesia Católica Romana, porque niega y contradice y reniega en contra del Concilio Vaticano II, en contra de su constitución dogmática que dice que el dogma de la infalibilidad o la infalibilidad papal no puede ser usada para propagar nuevas doctrinas. Yo le leí su concilio y él no lo aceptó y lo contradijo. Y ustedes se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque cuando no puedes defender una mentira, tienes que negarla. La mentira se defiende hasta donde puedes. Y cuando ves que ya no la puedes defender, la niegas, porque ya no la puedes probar ni la puedes defender. Lo digo con mucho respeto, pero es la verdad. Ahora, él dijo que yo dije que el Papa Eugenio IV quemó a Juana de Arco. Yo no dije que la quemó, ni que la enjuició. Yo dije que la declaró hereje, que es muy diferente, muy diferente. Son dos cosas enteramente distintas, ¿sí? El Papa Eugenio IV no la quemó, ni la ejecutó, ni la mandó a ejecutar, ni dio la orden para que la mataran. El Papa Eugenio IV solamente la condenó como una hereje. Pero después el Papa Benedicto IV la declara santa. Los dos hicieron esto mediante supuesta declaración ex cátedra, mediante una declaración ex cátedra infalible. Entonces, ¿quién es el que dijo la verdad? ¿Benedicto IV o Eugenio IV? ¿Los dos son unos mentirosos o uno de los dos es mentiroso? Ahí está la clara falsedad y mi amigo Rodrigo en este debate fue totalmente incapaz de refutar esa evidencia histórica. Ahora, él me dice, a ver, pruébame que Juan Pablo II declaró como dogma que María es corredentora y pruébame que el Papa Francisco I declaró como dogma que María no es corredentora. Yo nunca dije que era dogma. Eso lo está diciendo él. Esa es una falacia de hombre de paja, adulterar el argumento de tu oponente, editarlo, magnificarlo o minimizarlo, porque no lo puedes refutar y tienes que inventarte una versión débil y vulnerable de un argumento que tú no puedes refutar, porque no tienes las herramientas ni las pruebas para hacerlo. Lo que yo dije es que mediante declaración ex cátedra, que no es lo mismo que un dogma, ¿sí?, mediante declaración ex cátedra, Juan Pablo II y Francisco I, ambos dijeron que María es corredentora y a su vez el otro dijo que no lo es. Pero si se supone que esa declaración, hablando de doctrina, hablando de dogma y de moral, los papas son infalibles, entonces se supone que esa declaración de los dos, esas dos declaraciones son infalibles.
Y si no son infalibles, la Iglesia Católica es una mentirosa. Nos ha engañado, nos ha estafado, nos ha visto la cara de tontos a todos. Porque entonces, ¿de qué se trata el asunto, hombre? Si yo soy papa y ahorita hablo, y hablo doctrina, hablo dogma o moral, soy infalible, porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál de los dos dijo la verdad? Ahí se los dejo de tarea. Ahora, él dice que yo dije o que yo pensaba que después del siglo segundo se acabó el Espíritu Santo. Eso es su opinión muy respetable. Yo nunca dije eso. Y no es moral inventar cosas que el oponente nunca ha dicho. Ahora él dice que si los papas no son infalibles, entonces el Espíritu Santo no es infalible. Bueno, eso es su opinión personal, vuelvo a repetir, pero no es una prueba. Y es una falacia de petición de principio. Porque es como decir que el universo, que el mar es agua porque la tierra es tierra. Una cosa es la tierra y otra cosa es el agua. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Él solamente levanta un distractor para distraer a la gente, para que no se den cuenta que no tiene argumentos y que no 2 puede probar minutos. su doctrina. Gracias. Lo digo con mucho respeto, pero es la verdad. Así son los debates. Una disculpa si alguien se ofende, pero pues ni modo. Ahora, ¿qué más? Él dice que yo no pude probar o no pude refutar que el apóstol Pedro recibió infalibilidad doctrinal. Es que yo nunca lo he negado. Yo dije desde el inicio que yo estaba de acuerdo en que todos los apóstoles, no solamente Pedro, que todos recibieron infalibilidad en la doctrina, nada más. Pero la Iglesia Católica no enseña eso. La Iglesia Católica enseña que únicamente el apóstol Pedro y sus legítimos sucesores, los obispos de Roma, son infalibles. No, la Iglesia Católica no dice que todos los apóstoles eran infalibles. Sí reconoce que eran inspirados, pero no dice que son infalibles, solamente uno. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es de lo que da testimonio la Biblia. Y vuelvo a repetir, aunque yo le concediera a mi hermano Rodrigo en este debate que el apóstol Pedro recibió infalibilidad en la doctrina, él tendría que probar que esa infalibilidad no solamente iba a ser ejecutada o poseída por Pedro, sino que también sería poseída por sus legítimos sucesores. ¿En qué se puede basar él? Y en las preguntas quizás le haga ese cuestionamiento. ¿En qué se puede basar él para probarnos que la infalibilidad doctrinal que recibió Pedro también la tienen los papas? O sea, ¿dónde está la prueba que certifica eso? No existe. ¿Sabes cuál es la prueba? Una declaración de la Iglesia Católica. El magisterio, el catecismo, sus documentos. Nosotros, como la Santa Madre Iglesia, enseñamos que el apóstol Pedro era inspirado e infalible y sus sucesores también. Ok, se respeta lo que tú piensas, pero eso no es una prueba. Tú no puedes decir que tú tienes la verdad solo porque tú lo dices, porque es una falacia de autoridad y un argumento de verecundia. Creer o afirmar que algo es verdad o mentira solamente porque yo lo digo, porque alguien más lo dijo. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 segundos. Bueno, hasta ahí. Gracias. Tiempo. Bueno, vienen las 2 preguntas, pero yo te iba a proponer que hiciéramos las 3 preguntas, no las 2. Adelante, como tú quieras, no tengo Hagamos problema. las 3 preguntas, sí. Adelante, Listo. adelante. Bueno, entonces 3 preguntas. Va la primera. Dime. Isaac, ¿la interpretación que tú haces de la Biblia es falible o infalible? Esa es mi pregunta. ¿La interpretación que tú haces de la Biblia es falible o infalible? Tienes 3 minutos para contestar. Gracias. Bueno, definitivamente es falible, al igual que la interpretación de la Iglesia Católica, al igual que la interpretación del magisterio, es falible, porque nosotros no somos el Espíritu Santo y no somos apóstoles. No somos apóstoles. Los papas no son apóstoles. Rodrigo no es apóstol, yo no soy apóstol y todos los que están aquí en este respetable canal tampoco son apóstoles. Entonces nosotros no somos infalibles, no tenemos la infalibilidad doctrinal. El poder para dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita se acabó con la muerte del último apóstol, porque solamente ellos recibieron ese poder. Ahora, la pregunta me parece una estrategia para desviar la atención del público, porque no estamos debatiendo la sola escritura ni la interpretación privada o de la Biblia, si se puede interpretar o no. Estamos debatiendo si los papas son infalibles, pero bueno, te respondo otra vez, aunque ya lo hice desde el inicio. Mi interpretación o mi apreciación es completamente falible porque yo no soy inspirado por el Espíritu Santo y porque yo no soy un apóstol de Jesucristo. Con eso te respondo. Te sobra 1 minuto 58 Hasta ahí llego, segundos. gracias. Ok. Voy con mi refutación de 2 minuticos.
Bueno, como ustedes se dieron cuenta, Isaac reconoce que su interpretación es falible. Completamente falible es que utiliza la expresión. Ahora, si su interpretación es falible, ¿con qué autoridad él dice que la interpretación de la Iglesia Católica es falible? ¿Y cómo sabe dónde está él la interpretación infalible? Porque alguna interpretación entre todas las iglesias que existen debe tener la interpretación infalible. ¿Cuál? Porque si todas las interpretaciones son falibles, pues aquí ya no hay Espíritu Santo, apague y vámonos. Les voy a leer lo que dice Juan 16:13. Dice, cuando venga Él, se los voy a leer en su contexto para que vean, porque tengo un minutico de tiempo y lo vamos a aprovechar. Dice Jesucristo a los apóstoles, dice, desde el 12, 16, 12, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Juan 16, 13, cuando venga Él, el Espíritu Santo de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. En resumen, Isaac Fuentes acaba de reconocer que él no interpreta las escrituras lleno del Espíritu Santo, pero resulta que Jesús promete que él dejará el Espíritu Santo para que su iglesia interprete de manera infalible las escrituras por medio del Espíritu Santo. Y él dice que nos guiará hasta la verdad completa. Si la interpretación de Isaac Fuentes no es infalible, entonces no está en la verdad completa. Muchas gracias. Tu pregunta, Isaac. Sí, gracias. Nada más quería aclarar algo, si se vale, cambiamos el tema del debate, pero bueno, respeto tu forma de Estamos pensar. hablando de la infalibilidad papal. Sí, pero es que la pregunta fue por la interpretación privada. Pero bueno, Claro, porque el va mi Papa pregunta. debe Adelante, tener adelante. la autoridad de Está bien, está interpretar bien. infaliblemente las escrituras. Ok, Así de no hay pro- sencillo. Sí tiene relación. Sí, no worry. Adelante con tu pregunta. Ok, right. Mi pregunta es la siguiente. La declaración del Papa Francisco, o mejor dicho, sus declaraciones orales cuando habla de dogma, doctrina o moral, ¿son infalibles, sí o no? Muy bien. Bueno, hay declaraciones que él hace que ya están establecidas dentro de la iglesia. Eso no tiene problema, eso es infalible. Ahora, el asunto es que el Papa Francisco hasta la fecha no ha hecho ninguna declaración ex cátedra. Y es en las declaraciones ex cátedra donde aparece la infalibilidad papal. Por lo tanto, él puede exhibir, digamos, posiciones teológicas en muchos aspectos. De hecho, porque él pertenece a una posición teológica un poco progresista dentro de la iglesia, algo que se llama la teología del pueblo, que es un derivado de la teología de la liberación. Y muchas de sus declaraciones van en ese camino, digamos, la preferencia por el pobre, el desvalido, una doctrina de la cotidianeidad, o sea, pero es la aplicación teológica de la Biblia a contextos distintos y necesidades distintas. Por lo tanto, él habla desde su perspectiva teológica, pero él no ha establecido ninguna declaración ex cátedra. Cuando lo haga, entonces uno dice, lo que él dice, ¿sí? Lo ha hecho haciendo uso de esta infalibilidad, pero eh, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco I han utilizado esta potestad de la infalibilidad papal. Han hecho sus aportes teológicos, filosóficos, desde la Biblia y desde la doctrina, su aplicación práctica, pero nada más.
Hasta ahí mi respuesta, me quedan 50 segundos. Tienes 2 minutos para refutarme. Sí, gracias. Bueno, gracias. Cuando tú me digas. Cuando quieras, ya puedes empezar. Bueno, me parece muy interesante que mi amigo Rodrigo, a propósito o de manera no voluntaria, esté contradiciendo su doctrina. ¿Por qué? Porque el Papa es infalible. Y, ojo, yo no soy católico, pero he estudiado la doctrina católica. Es infalible cuando habla. Si quieres apagar el micrófono, por favor, Rodrigo. Perdón. Cuando habla temas de dogma, dogma, fe y moral, es infalible. Cuando está hablando de la doctrina, cuando el Papa empieza a dar un discurso o empieza a enseñar al pueblo católico, él es infalible conforme a la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, no tiene nada que ver con un concilio, no tiene nada que ver o no es solamente que defina un dogma. Conforme a la Iglesia Católica, un papa puede definir un dogma de fe mediante la infalibilidad que él tiene, que fue lo que supuestamente hizo lo que se hizo cuando se definió el último dogma mariano. Fue un acto de infalibilidad. Pero la infalibilidad, según la Iglesia Católica, no solamente se puede usar para definir nuevos dogmas, no solamente se puede definir para hacer algún tipo de acto que tenga que ser acatado por los católicos, como una bula papal, como una canonización, una beatificación o algún tipo de decreto que venga de parte del Papa. El Papa también es infalible cuando habla. O sea, si ahorita estuviera aquí el Papa Francisco y él empezara a hablar acerca del aborto, él es infalible, se supone, conforme a la Iglesia Católica, porque está hablando de la moral. Si él empieza a hablar de la fe, es infalible. Si él empieza a hablar de dogma, es infalible. Si él empieza a hablar de la doctrina, es infalible. Entonces es ahí donde está el problema. Porque Juan Pablo II y Francisco ambos hablaron de manera infalible y los dos dijeron algo contrario. Uno dijo que amanezco redentora y otro dijo que no lo es. Tanto es así que muchos amigos y hermanos católicos ya no creen en Francisco como papa. Tiempo. Gracias. Bueno. Ok, vamos con mi segunda pregunta. Dame un segundo. Quitarme las gafas para poder ver mejor la pantalla. Dame un segundito. Bueno, entonces, Isaac, tú dijiste que había digamos que la Iglesia Católica y los papas se habían desviado del Evangelio puro. Y das una cita sobre Pablo, dice sobre el Evangelio enseñado o anunciado por mí. De hecho, en 2 Corintios 11:4 dice, pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazasteis, lo toleráis también. También dice Gálatas 1:6-7. Dice lo siguiente: me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Por último, para no demorarme tanto, vamos a ir a Romanos 1:16. Dice lo siguiente. Voy a leer de la Reina Valera. Dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, como supuestamente nosotros nos desviamos del evangelio de Cristo y que hay que anunciar el evangelio, no pasarse a otro evangelio, no anunciar otro Cristo,
por favor, nos ilustras cuál es el evangelio que predicó Pablo, cuál es el evangelio del Señor, el verdadero, no otros evangelios, solamente el verdadero, el que anunció Pablo. Gracias. Tienes 3 minutos. Sí, bueno, en realidad considero que la pregunta es un distractor, ¿no? Porque sacaste varias citas que una no tiene nada que ver con la otra. Pero bueno, te respondo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. O sea, la Biblia no lo va a decir, obviamente, pero nos demuestra la Escritura, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice que por todo lo que es el lírico y sus alrededores predicó el Evangelio con potencia de señales, y dice que no predicó en lugares donde Cristo, repito, Cristo haya sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno. La palabra evangelio significa mensaje, predicación, buena nueva. Entonces, Cristo es anunciado. En otra parte, el apóstol Pablo, si no me equivoco, es en Filipenses, dice que a la verdad algunos anuncian a Cristo, ¿sí? Por mercadería, por envidia, por celos y otros por buena voluntad, pero de cualquier manera yo me gozo porque Cristo es anunciado. Entonces, ¿cuál fue el evangelio que Pablo predicó? Como él mismo lo dijo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Ellos predicaron a Jesucristo como Salvador, como Redentor. Eso es todo. En eso se resume lo que ellos predicaron y enseñaron. Entonces, no sé cuál sea el objetivo de tu pregunta, pero si tu pregunta va como a tratar de probar que la Iglesia Católica ha permanecido fiel a ese evangelio, pues tendrías que probar que el mismo Cristo que predica la Iglesia Católica lo predicaron los apóstoles. Que ese Cristo que supuestamente fundó un primado en Roma, pues lo predicaron los apóstoles. Que ese Cristo que según ustedes llamó a Pedro, nombró a Pedro como el fundamento de la iglesia, lo predicaron los apóstoles. Porque tanto Pedro como Pablo enseñaron que el fundamento es Cristo y que la roca es Cristo, no Pedro ni Pablo. Entonces, si el punto aquí es tratar de probar que la Iglesia Católica permaneció fiel al verdadero evangelio, que la verdad no tiene nada que ver con el tema de la infalibilidad papal, no sé ni por qué se metió esa pregunta. Yo no sé si no, porque no hay argumentos, no lo sé. Pero bueno, tendrías que probar en tu refutación que la Iglesia Católica ha permanecido fiel al evangelio, pues con las evidencias pues históricas, documentales, ¿no? Adelante. Sobran 46 segundos. Así está bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces voy con mis 2 minuticos. Bueno, ustedes escucharon a Isaac que mencionó Romanos 5, donde Pablo dice que predicó a Cristo, donde nunca había sido predicado. En Filipenses, ¿sí? Dice que algunos predican a Cristo por dinero, por hambre, por un montón de cosas, pero no nos supo decir cuál era el evangelio de Cristo. ¿Por qué hice esta pregunta? Pues porque el verdadero evangelio debe reposar en una iglesia, ¿sí? Y debe ser, ¿cómo se dice? Debe ser guardado, predicado y mantenido por el Papa, ¿ok? Por el que es infalible. No puede haber otro evangelio. Y aquí empieza el problema. Como no hay Papa ni infalibilidad en el protestantismo, ustedes vieron que cuando uno les pregunta cuál es el evangelio de Cristo, no saben cuál es. Por eso todos predican distintos evangelios, porque no tienen esa infalibilidad. Tiene que haber un lugar donde sí hay esa infalibilidad. Bueno, vamos a ver qué nos enseña la Biblia, cuál es el verdadero evangelio de Cristo, que es uno, no hay más. ¿Y qué es el que predica la Iglesia Católica? Lo vamos a comprobar. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 y luego voy a saltar al 23. Dice así. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo dijo que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios, ¿se acuerdan? Bueno. Pero vean, dice así, el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aunque se me acabó el tiempo,
voy a utilizar dos citas más para comprobar esto rápidamente. Primera de Corintios 3:2 dice lo siguiente: os di a beber leche y no habían... bueno, voy a leer Gálatas 3:1. Gálatas 3:1 rápidamente. Oh Gálatas insensato, ¿a quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ese es el verdadero evangelio, no hay otro. Muchas gracias. Vamos con tu segunda pregunta, Isaac. Sí, gracias. Bueno, permíteme. Voy a tratar de ceñirme al tema, ¿no?, que acordamos. Mi segunda pregunta es la siguiente. Si tú dices que los obispos de Roma, ¿verdad?, heredaron el poder canónico para dar los mandamientos infalibles de Dios de forma oral y de forma escrita, ¿puedes aportar alguna prueba en las escrituras donde podamos demostrar, podamos constatar que algún apóstol, en este caso Pedro, que se supone que fue el único infalible, pues dejó algún registro donde haya transferido ese poder a otra persona, a un futuro sucesor? Gracias. Ok. Bueno. Vamos a ver, permítanme un segundo. Un segundito, voy a buscar la cita. Ajá. Ok. Va a empezar mi tiempo. Bueno, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo voy a leer desde la Jerusalén. Dice, bueno, cuando venga Él, el Espíritu Santo de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Entonces, si el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad completa, quiere decir que el Espíritu Santo tiene que seguir operando en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 21 sin interrupción. Porque si Él fallara, pues ya no estaríamos en la verdad completa. Así de sencillo. Entonces, tiene que, digamos, traspasarse esa infalibilidad, porque es guiada por el Espíritu Santo, y sin Espíritu Santo, pues no habría esa verdad completa, no se podría pasar. Pero también está, tenemos, a ver, rápidamente, también teníamos a Juan capítulo 14, pero se me perdió. Bueno, donde dice, vamos a mirarlo rápidamente, a ver si alcanzo, si todavía tengo 1 minuto y medio. Juan 14, donde dice, ok, ya lo voy a ver. Bueno, sé que en el capítulo 14, el 26, dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os lo recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está. Sin Espíritu Santo no puede haber esa transferencia de esa verdad. Habría hoy miles de denominaciones protestantes diciendo distintas cosas y creyendo distintas cosas sobre la misma Biblia si no hubiera Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la iglesia que ha predicado durante 2000 años lo mismo?
La Iglesia Católica. Así de sencillo. Ah, bueno, y Lucas 2:32, donde Jesús le dice a Pedro que pide por él para que su fe se establezca, se mantenga a pesar de los ataques de Satanás. Muchas gracias. Ahí está mi respuesta. Pasamos a los 2 minutos de tu refutación. Sí, gracias. Bueno, de entrada quiero resaltar que pues la pregunta no, más bien lo que yo pedí que se me probara no se demostró. Sí me respondió mi pregunta, pero no me probó lo que yo le pedí. Lo que yo pedí es que se me demostrara un solo texto que diera fe y certeza de que el ministerio apostólico y la infalibilidad doctrinal que tenía el apóstol Pedro sería transferida y heredada a otra persona en el futuro. Porque es lo que enseña la Iglesia Católica, que cuando se murió Pedro, se levantó Lino y desde Lino hasta nuestros días ha venido un montón de sucesores de Pedro. ¿Quién los nombró sucesores? ¿Quién los ordenó? ¿Quién los envió? Jesucristo. Mentira, porque Jesucristo ordenó a Pedro, no a ellos. Ellos se enviaron solitos, se autonombraron, son impostores, son gente, con mucho respeto, pues falsa. ¿Por qué? Porque están reclamando algo que no son, están reclamando un puesto que no es de ellos, porque ellos no son Pedro. Nadie, ni siquiera su abuelita los conoce. Ellos solitos inventaron ese cuento para seguir con el orden y con la dinastía de los emperadores romanos, ahora dentro del catolicismo romano. Ahora, tenemos 4 problemas aquí. Él menciona San Juan 16 y Lucas 22:15. Primero vamos sobre Lucas 22:15. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Cristo no le dijo, yo he rogado por ti para que seas infalible. Yo he rogado por ti para que tú y tus sucesores sean infalibles. Eso no lo dice el texto, solo dice mi oponente, añadiendo la Biblia lo que ella no dice. Proverbios 36, no añadas a sus palabras para que no te reprendas. Es encontrado como un mentiroso. Deuteronomio 4:2. Este es el mandamiento que os doy, no añadiréis ni disminuiréis de él. La Biblia hay que dejarla tal y como está escrita. Ahora, tocante Lucas 16:13, tenemos 3 graves problemas para la interpretación de mi hermano Rodrigo. Número 1, San Juan 16:13 no fue dirigido a toda la iglesia, sino a los apóstoles de Jesucristo que estaban en ese momento vivos. Tiempo. Gracias. Si quieres, termina la idea. Ok, gracias. En segundo lugar, si esta declaración aplica para todos los apóstoles, entonces todos los apóstoles serían infalibles y no solamente Pedro. Y por último, si esta declaración, San Juan 16:13, fuera para toda la iglesia, entonces todos seríamos infalibles y eso obviamente pues es una contradicción. Gracias. Gracias, Rodrigo. Vale, vamos con mi tercera y última pregunta. Adelante. Isaac, bueno, tú al comienzo dijiste que los apóstoles eran infalibles en materia, lo que es doctrinal, y dijiste, en eso estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Luego dijiste que no fue transferida, pero sí, o sea, todos los apóstoles de Cristo, no solo Pedro, sino todos fueron infalibles en lo doctrinal. También volviste a decir luego, volviste a repetir que Pablo y todos los apóstoles son infalibles en materia de doctrina. Pero también en tu debate dijiste que Pablo reprendió a Pedro por equivocarse en la doctrina. ¿Me puedes explicar ese asunto? ¿Cómo es que tú puedes afirmar que todos los apóstoles de Cristo son absolutamente infalibles en materia de doctrina, pero Pablo reprendió a Pedro porque se equivocó en materia de doctrina? Sí, ¿Me claro. explicas eso, por favor? Gracias. Tienes Sí, 3 minutos. gracias, con mucho gusto. Bueno, primero hay que aclarar la declaración, ¿verdad? Lo que yo afirmé es que Pablo reprendió a Pedro porque Pedro en su acción, en su accionar, en su comportamiento, contradijo la doctrina. Y yo aclaré varias veces en mi exposición y refutación que yo no me refería a que Pedro estuviera enseñando. Yo dije, no estaba predicando, no estaba enseñando, no estaba dando conferencias, sino que en su comportamiento contradijo la doctrina y por eso fue reprendido. Entonces, de ninguna manera esa declaración contradice el hecho de que todos los apóstoles eran infalibles en la doctrina. Solamente demuestra que un apóstol, curiosamente Pedro, al cual ustedes consideran su fundamento,
pues se equivocó en su comportamiento. ¿Por qué? Porque la verdad del evangelio sostenía y sostiene, ¿verdad? Conforme a la enseñanza de los apóstoles, que los gentiles pues son parte del pueblo de Dios y no tenían por qué ser denostados. Y lo que hizo Pedro con su acción fue denostar a los gentiles, violando así entonces la sana doctrina. Entonces, Pedro no se equivocó al hablar, dirían ustedes, es cátedra, por así decirlo, sino en su comportamiento. Eso es todo lo que tengo que decir. Vale, muchas gracias, Isaac. Vamos entonces con mis 2 minutos de refutación. Bueno, ustedes escucharon claramente cuando él habló de que todos los apóstoles eran infalibles, todos, no solo Pedro, todos, en materia de doctrina. Pero fue él el que citó Gálatas capítulo 2, lo dijo. Dijo, no solo en su comportamiento se equivocó Pedro, sino también en su doctrina. De hecho, nos leyó para comprobar ese punto. Le voy a leer el 13, pero voy a leerlo desde el 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieran se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ahí fue cuando hizo y quiero que devuelvan el video. Dice, también los otros judíos de tal manera, también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Y dijo, si ven, no solamente en el comportamiento, sino que en su doctrina, ¿sí? Porque estaba simulando igual que los demás judíos y estaba presionando a que los demás se circuncidaran. Entonces también falló en doctrina. Eso fue lo que él dijo para refutar. Ahora dice otra cosa, que no, que sí, que todos eran infalibles, pero no. Y curiosamente vuelve a la posición que yo dije, que Pablo había reprendido por su comportamiento, no por la doctrina. Ahora termina dándome la razón después de que quiso quitarme, contradecirme y diciendo que sí, que Pedro se había equivocado en la doctrina. Devuélvanlo ustedes mismos y se van a dar cuenta. No es más, muchas gracias. Bueno, Isaac, Falta mi creo última tu pregunta, ¿no? pregunta. Sí. Ok, right. A ver, vamos a ver qué pregunta vamos a hacer ahora. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Conforme a la doctrina de la Iglesia Católica, Pedro recibió infalibilidad y el resto de apóstoles, pues, fueron inspirados, pero no fueron infalibles, porque se supone que solamente Pedro recibió las llaves, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿puedes probar con las escrituras que solamente Pedro recibió la infalibilidad y que el resto de apóstoles no la recibieron? ¿Que no recibieron esa infalibilidad en la doctrina? Adelante. Bueno. Ok, claro, vamos a empezar. 3 minutos. Muy bien, voy aquí a compartir pantalla rápidamente. Y vamos a mirar entonces Mateo 16:18. Primero que todo, Mateo 16:18 dice lo siguiente. Lo voy a leer de la Reina Valera 1909. 16:18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la piedra de Pedro edificará su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Primera prueba. Segunda, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Segunda prueba. Tercera prueba. Lucas 22:32. Lucas 22:32. Dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros
como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte o no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le rogó al Padre que de todos los 11, 12 apóstoles, bueno, 11 porque uno se suicidó, su fe no desfalleciera. No por los otros, solo por Pedro. Y le dio una tarea que una vez su fe se mantuviera firme, volviera a sus hermanos, los demás apóstoles, y los confirmara en la fe, o sea, los devolviera al camino de la fe. Fue la tarea que le dio Jesucristo al mismo Pedro, es que por eso es infalible. El mismo Jesús se lo dijo. Y por último, Juan 21, 14, 15, la clásica. Juan 21, 14, 15, dice lo siguiente, estoy leyendo la Reina Valera 1909, ¿no? Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecido Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Solo a él, a Pedro, le dio la autoridad y la confianza de apacentar sus ovejas. Por algo será. Listo, ahí está mi respuesta. Aquí termino de compartir cómo hago. En un segundo cierro. Ya. Listo, tienes 2 minutos para refutarme. Gracias. Bueno, no se probó lo que yo pedí, ¿verdad? Yo exigí que se me demostrara con las escrituras que solamente Pedro recibió infalibilidad en la doctrina y no se pudo hacer. Ahora él acaba de citar Juan capítulo 21, versículo 15 para decir que Pedro fue el único autorizado como pastor. Apaga el micrófono, por favor, Rodrigo. Que solamente Pedro fue autorizado para pastorear, que es el único apóstol que fue autorizado para pastorear. Eso es una mentira. Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solamente Pedro recibió funciones pastorales, sino todos los apóstoles, así que está refutado. Ahora citó Lucas 22:15, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso demuestra que Cristo iba a rogar por Pedro para que su fe no fallara, pero no demuestra que Pedro fue el único apóstol que recibió infalibilidad doctrinal. No tiene nada que ver el texto con lo que yo le estoy pidiendo. Segundo, y por último, cita Mateo 16:18, a ti te daré las llaves del reino, lo que atares será desatado, bla, bla, bla. Pero no solamente le dio el poder de atar y desatar a Pedro, sino a toda la iglesia. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí alguno podría decir, pero es que ahí habla de los apóstoles. No, mira lo que dice el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si lees el contexto, la Biblia dice que Cristo estaba hablando con los discípulos, con la multitud que estaba reunida, no solamente con los apóstoles. Por tanto, creo que ha quedado más que probado en este debate que todos los apóstoles recibieron infalibilidad doctrinal, no solamente Pedro, así que está refutada la Iglesia Católica y su falsa doctrina. Con respeto, lo digo, pero es la verdad. Y segundo, se probó que esa infalibilidad acabó con la muerte del último apóstol, porque no se puede probar que se transfirió ese poder a alguien más. Gracias. Muy bien, quedan los 5 minutos de conclusión. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ustedes vieron todas las maromas que hizo Isaac Fuentes, y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque cuando quiso refutar la infalibilidad papal en Mateo 16:18, se le olvidó nombrar las llaves. No le dijo, no mencionó ninguna cita donde Jesucristo le diera a todas las llaves. Solo se las dio a Pedro. En Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves.
del reino de los cielos. Esas mismas se las entregó solamente a Pedro, no dice que a más. Pero además se quedó sin argumentos frente a Lucas 22:32, porque dice, reconoce que Jesús pidió que la fe de Pedro no desfalleciera frente a las otras que sí desfallecieron y que eso no demostraba la infalibilidad papal. Si la fe de Pedro no iba a ser conmovida, se iba a mantener firme, intacta, es porque iba a ser una fe infalible. Así de sencillo. Ahora, también vimos cómo él patinó afirmando, para su pesar, que todos los apóstoles de la Biblia eran infalibles en materia de doctrina. Pero no tuvo empacho para decir que Pablo reprendió a Pedro porque Pedro se equivocó en la doctrina. Al final tuvo que volverse a lo que yo había dicho al comienzo, que simplemente lo reprendió por su comportamiento, no por su doctrina. Él mismo, en su afán de tratar de negar la verdad bíblica, la infalibilidad del Papa, terminó dando dos afirmaciones contrarias entre sí. Por otro lado, él reconoce que su interpretación de la Biblia no es infalible, dice que es completamente falible. Si es completamente falible y Jesucristo dijo que nos iba a dar al Espíritu Santo, que nos iba a guiar hacia la verdad completa, entonces Isaac Fuentes no tiene la infalibilidad ni ninguna denominación protestante. Solo una iglesia debe tener esa promesa del Espíritu Santo que nos guiará a la verdad completa. ¿Cuál es? La que lleva 2000 años. Él dice que nos autonombramos, pero es que antes no existía nada. Bueno, el pueblo de Israel, pero de la iglesia de Cristo, o sea, sobre ti edificaré mi iglesia, mi quejal, esa no, es la primera, la iglesia católica. No había más. Ahora, si él dice que no, pues entonces que la iglesia cristiana desapareció y que apareció la católica, bueno, lo tendría que comprobar con la historia, pero pues ustedes saben que eso es puro Hollywood. Por otro lado, bueno, ya comprobamos que el mundo del protestantismo reconoce que todas sus interpretaciones son completamente falibles. Por eso es que ellos quieren negar la infalibilidad del Papa, porque quieren bajar a la Iglesia Católica a su propio nivel. Por eso es que existen tantas denominaciones protestantes, porque ninguna interpretación de ellos es infalible. Por otro lado, bueno, él en su asunto dijo, no, es que hay que apegarse solamente a la Biblia y predicar el Evangelio de Cristo. Se le preguntó cuál era el Evangelio de Cristo y no lo supo decir. No supo decir cuál era el Evangelio de Cristo. Tanto que habló del Evangelio, que hay que apegarse al Evangelio, que solo el Evangelio. Pero se le preguntó, bueno, ¿y cuál es ese Evangelio? ¿Qué es lo que decía Pablo? No supo. Aquí vemos lo que es no tener la infalibilidad. En el caso de Isaac, no supo cuál era el Evangelio. Mencionó el Evangelio varias veces y que Jesucristo es el Evangelio. ¿Pero qué? Porque ahí dice el mismo Pablo que también se están predicando a otro Cristo y se maravilla por eso, que lo aceptan. Entonces no es solo Cristo. ¿Qué Cristo? Cristo crucificado. Entonces, pues bueno, aquí digamos que sobreabundan las pruebas. Tomó cuestiones de los papas que eran de comportamiento, mencionó casos aislados donde no había ninguna declaración dogmática. Por otro lado, cuando él trató de decir que los papas se equivocaban cuando hablaban en esta materia, pues yo le aclaré que solo era cuando era ex cátedra, pero él trató de omitir eso y pues ya quedó patinando, porque es solamente cuando es en ex cátedra que es infalible, o tenemos la seguridad de que es infalible. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con los 5 minutos de Isaac. Gracias. Bueno, avísame cuando me falte un minuto, por favor, Rodrigo. Ok. Gracias. Bueno, hay que apagar el micrófono, por favor. Rodrigo
mi amado hermano Rodrigo en este debate no pudo refutar el hecho de que las contradicciones papales que yo le cité a él y a todos ustedes, amados amigos y hermanos católicos, fueron emitidas mediante ex cátedra. Él dijo que no fueron ex cátedra, que no, pero no lo pudo probar. Entonces quedó refutado. ¿Por qué? Porque yo le probé, y eso que no soy católico, pero conozco la doctrina católica. Yo le probé que la ex cátedra es cuando el Papa habla dogma, doctrina, moral. ¿Sí? Cuando él está hablando, perdón, dogma, fe o moral, cuando él está hablando, cuando él está enseñando a cualquiera de estos temas, es infalible, no tiene que haber un concilio. No tiene que haber una reunión de obispos, no. Si el Papa se pone el día de mañana en la Basílica de San Pedro a hablar del condón, del aborto, lo que sea, es infalible, porque es lo que enseña la Iglesia Católica. El que diga que no es un rebelde de la Iglesia Católica, es un apóstata, dirían ustedes. Está negando la doctrina de su iglesia. Entonces, si yo soy católico, yo tengo que defender mi doctrina tal y como es. No tengo que negarla, no tengo que esconderme, no tengo que zafarme los clavos, porque no puedo explicar las contradicciones de mis papas. Le cité numerosas contradicciones a todos ustedes, amados hermanos católicos, de sus papas, que fueron emitidas mediante ex cátedra, y mi oponente no pudo refutar eso. No, ni siquiera lo pudo explicar. Tuvo que decir que no, que yo probara que eran dogmas, y no estábamos hablando de dogmas, sino de ex cátedra. A menos que mi amado oponente no sepa distinguir entre un dogma y una declaración de ex cátedra, que yo creo que sí sabe distinguirla. Ahora, él dice que yo no supe responder qué evangelio predicaba a Pablo, y eso es mentira, porque claramente le demostré que Pablo predicó a Cristo como evangelio, y le di varias citas bíblicas y él no las pudo refutar, así que está refutado. Ahora, mi oponente se salió del tema en las preguntas. Me preguntó que si mi interpretación era infalible o no, cuando no estábamos hablando de la interpretación de las escrituras, sino de la infalibilidad de los papas, que él me probara que sus papas son infalibles. No lo pudo probar, y como no tenía pruebas, pues levantó un hombre de paja para distraer a la gente, para que no se dieran cuenta que él no tenía argumentos y que no podía probar absolutamente nada. Ahora, mi oponente no pudo explicar, como ya lo dije, las contradicciones terribles de sus papas. Les cité muchas, pero solamente les voy a recordar una sola. Juan Pablo II dijo que María es corredentora, y Francisco I dice que no lo es, y ambas declaraciones fueron emitidas mediante ex cátedra. Por tanto, ambas declaraciones son infalibles. Por tanto, ambas declaraciones tendrían que ser verdad, pero no puede ser verdad porque las dos declaraciones se contradicen. Entonces, o los dos son unos mentirosos, o uno de los dos es un mentiroso. ¿Quién me va a explicar eso? Nadie. ¿Por qué? Porque ahí se demuestra la clara falsedad de la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, para terminar, mis últimos minutos. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática, porque el Espíritu Santo no le fue prometido a los sucesores de Pedro. ¿Qué cosa? Repito, el Espíritu Santo no le fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu puedan preservar incólume y explicar con toda fidelidad, la puedan preservar incólume, es decir, intacta, y la pueden explicar con toda fidelidad la revelación del depósito de la fe transmitido por los apóstoles. En español, lo que tiene que hacer el Papa, si yo fuera católico y yo fuera sincero, yo interpretaría este texto como que los papas de la iglesia, de mi iglesia, si yo fuera católico, ellos tienen que preservar incólume la enseñanza de los apóstoles, no tienen que traer nuevas doctrinas, no tienen que enseñar cosas que los apóstoles no enseñaron, y mucho menos doctrinas que contradigan lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, este texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución dogmática, demuestra que los papas no son inspirados por el Espíritu Santo, y si no son inspirados por el Espíritu Santo, entonces no son infalibles, porque la infalibilidad doctrinal precisamente consistió en que los apóstoles recibieron la infalibilidad del Espíritu Santo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20. Estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3 versículo 1 al 5. El apóstol Pablo dice que él recibió un misterio y luego lo puso por escrito. Dice que ese misterio fue oculto a las generaciones antiguas, pero que ahora es revelado por los apóstoles y santos profetas por el Espíritu. Ahora, hablamos también de que todos los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que esa inspiración y esa infalibilidad no se puede demostrar que fue transferida a terceros. O sea, yo puedo creer y puedo aceptar que Pedro recibió infalibilidad, que Pablo recibió infalibilidad, que Juan recibió infalibilidad doctrinal, canonicidad, inspiración por el Espíritu Santo, poder para dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita, pero no puedo aceptar que ese poder fue transferido a los obispos de Roma porque no hay ninguna base en las escrituras para eso. No existe. ¿Cuánto me queda? Tiempo.
Gracias. Bueno. Esta cosa se chifló. Perdón, aquí voy a reiniciar. A veces enloquece el celular. Bueno. Ok. Listo, pues visto lo visto, se acabó el debate. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, Isaac, tu despedida. Sí, gracias, hermano Rodrigo. Nada personal, ya sabes que siempre se ponen intensos estos debates, pero no hay nada, una mala actitud de mi corazón no hay. Gracias a todos los que nos vieron, que Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos católicos que vieron este debate, y también saludo a los hermanos evangélicos que lo van a ver en mi canal, y quiero invitar al padre Carlos Mojica a un segundo debate, a ver si él quiere, sobre